Hola, estamos con Juan Camilo Maldonado, quien es el director del medio Mutante y ganador del Premio Rey de España de Periodismo. Juan Camilo es becario de la Fundación Carolina. ¿Fue becario en qué año? En 2010. 2010. ¿Estuviste en la Universidad de Salamanca? Sí, el Instituto de Iberoamérica. ¿Hiciste el máster en estudios latinoamericanos? Juan Camilo es colombiano y Mutante es uno de los medios más novedosos que hay en el panorama colombiano. Cuéntanos un poquito cuál es la idea de Mutante. Bueno, pues por un lado, mil gracias por recibirme aquí en la Fundación. Estoy muy emocionado. Realmente he sentido como el cariño y la calidez de la Red Carolina desde el momento en el que anunciaron el premio. Y creo que sí tuvieron una incidencia importante como en ese viaje, en esa maestría que hice hace ya más de una década, porque en esa maestría comencé a indagar mucho sobre el movimiento social. Me preocupaba mucho como la naturaleza de la acción colectiva, y fue esa pregunta por la acción colectiva la que me llevó como periodista a empezar a juntar a una serie de talentos y de personas extraordinarias con las que nos empezamos a preguntar cómo hacer para hacer del periodismo un ejercicio de acción colectiva. De eso se trata Mutante. Mutante surge hace 7 años. Veníamos de trabajar en medios tradicionales. Yo trabajaba en El Espectador, que es un medio antiquísimo, muy respetado en Colombia. Mis colegas venían de otras redacciones también tradicionales y veníamos muy preocupados por la naturaleza contemporánea de producción de noticias, especialmente lo que estaba generando la crisis digital en relación con las audiencias. Veíamos que el periodismo digital se estaba alejando mucho de las audiencias. Ya era muy vertical desde el siglo XX. El director de un medio y el periodista emitía una cantidad de verdades de manera muy vertical, sin mayor interpelación, sin mayor reconocimiento de las personas a las que estaba informando. Y por el otro lado, las redes sociales lo que estaban haciendo era fragmentar mucho nuestra comprensión sobre los temas. Nos preocupaba mucho la atención, incluso como nuestra falta de atención, cómo brincamos de un tema a otro tema en microcápsulas, de tal manera que realmente terminas creyendo que sabes muchas cosas, pero en realidad no sabes nada. Todo ese sistema, digamos, de problemas, incluyendo la crisis financiera de los medios, nos condujo a preguntarnos por la audiencia, por el público, y por un público que estaba interesado en, digamos, más que interesado, que era sensible a la crisis contemporánea y que no se sentía contento con el estado de cosas de su sociedad, de su país, de su planeta. Ahí entonces surge esta idea de hacer un periodismo mutante. ¿En qué consiste el periodismo mutante? Primero, el periodismo mutante es un periodismo participativo. Es decir, no hacemos el periodismo de espaldas a la gente, sino lo hacemos con la gente. Eso no quiere decir que no hagamos periodismo tradicional. Hacemos investigación, hacemos reportajes, crónicas. Pero cuando publicamos estas investigaciones, no es el final del proceso, sino el comienzo de socialización de nuestras investigaciones con el público. Para eso diseñamos una metodología que se llama la conversación social. La conversación social es una estrategia digital multicanal en la que empezamos a divulgar nuestras investigaciones a partir de 3 fases: hablar, comprender y actuar. Cuando entramos en la fase de hablar, lo que queremos es interpelar a las personas que siguen nuestro proyecto y vincularlas desde una perspectiva testimonial, personal, desde su propia vivencia alrededor del problema que estamos divulgando. Entonces les hacemos preguntas en torno a qué opinan, qué sienten, qué han vivido, a quién conocen que ha podido vivir un problema similar. Y todas estas participaciones las vamos analizando, las vamos leyendo y vamos entendiendo un poco cómo se relacionan las personas con ese problema. Luego seguimos a la fase de comprender, en donde ya empezamos a divulgarles la data dura que hemos investigado, los expertos con los que hemos hablado. Empezamos a hablar de hipótesis, de causas, de consecuencias, y seguimos analizando lo que la gente nos comparte. Y en ese proceso de análisis empezamos a detectar vacíos de información que las personas tienen,
estereotipos, prejuicios, desinformación, nuevos puntos de vista que muchas veces no son tan evidentes. Y todos estos asuntos los vamos registrando y nuestro equipo periodístico lo empieza a tomar como insumo para la siguiente y última fase, que es la fase de actuar, en la cual empezamos a hacer manuales, guías, directorios y una serie de herramientas pedagógicas, todas en formato digital, que lo que buscan es empezar a resolver esos vacíos que vamos detectando. Esto a lo largo de 15 días. Entonces, mientras que los medios tradicionales te están hablando de 20 problemas al mismo tiempo, nosotros estamos enfocados durante 15 días en un solo problema y vamos generando como un proceso de aprendizaje colectivo en el que el público de nuevo es central. No es el último eslabón, sino es el eslabón central. Sí, pero te has inventado una nueva forma de diálogo entre el medio y el público, esencialmente, y esta es la novedad del Mutante, ¿no? Sí, nos lo inventamos. Fue un proceso muy colectivo. Yo creo que para llegar, digamos, a la conceptualización y creación de esta metodología, nos unimos por lo menos unas 5 cabezas a cocinar este concepto desde muchos lugares, desde la creatividad editorial, desde el periodismo participativo y comunitario, desde la estrategia digital y el marketing digital. Y luego, claro, digamos que esta metodología lo que sí abre es la oportunidad para no solo nosotros, sino también cualquier medio de comunicación o cualquier organización, porque también entendemos que hoy en día no solo los medios necesitan mejorar su calidad de interacción con las audiencias, sino también cualquier organización con vocación de comunicación necesita darle un lugar distinto a las personas. Y descubrimos que las personas tienen mucho que aportar y que quieren hacerlo, y que cuando tú construyes el contexto adecuado en el cual le comunicas al público, tú importas, te leemos, nos interesas, lo que piensas vale, tus preguntas valen, curiosidad es importante, la respuesta es inmediata. Van a venir a ti y van a interactuar contigo. Sí, y creo que es lo que reconoce justamente el Premio Rey de España. Es un premio de periodismo muy prestigioso que reconoce que es un medio que ha inventado una nueva forma de comunicación, pero que además está atacando los problemas fundamentales, que es la desinformación, las mentiras, ¿no? La desinformación en redes, y creo que ahí haces un enorme trabajo. ¿Es además sostenible este tipo de medios? Pues llevamos 6 años y enos acá. Entonces, digamos que ha sido sostenible y lo hemos podido sostener. No es fácil. Creo que una suerte que tuvimos grande fue creer con mucha esperanza que el ecosistema de actores en Colombia y en América Latina que se preocupan por el cambio social y por la justicia social iban a tener los incentivos y el interés de activar este tipo de conversaciones de utilidad pública y financiarlas con todo y que no las podían controlar, que ya de por sí es un cambio de paradigma, porque vivimos en una cultura muy controladora, incluso individualmente somos muy controladores, ¿no? Es parte como de la ansiedad contemporánea. Muchos sentimos que todo el tiempo la vida se nos sale de las manos y entonces nos genera mucha angustia. Y la propuesta aquí a los patrocinadores y a las organizaciones financiantes era confíen en que aquí hay un equipo que se levanta todos los días con un interés genuino y con un voto profesional de preguntarse por el interés de la gente y por el interés de la ciudadanía. Y desde ese interés empezar a detectar sus necesidades y sus problemas, y luego, a partir del profesionalismo periodístico, encontrar la manera más atractiva, precisa, juiciosa, creativa de resolverle esos problemas informativos. Y al comienzo nos decían que estábamos locos. Al comienzo nos decían no va a haber una organización que les pague simplemente por hablar sin controlar el mensaje. El año pasado llegamos a tener 19 financiadores de conversaciones sociales. Y eso nos financia más o menos el 60% de la operación. Ya luego tenemos otros rubros y otras, digamos, líneas de entrada, porque ya hemos empezado a enseñar esta metodología, hemos empezado a hacer ejercicios conjuntos con medios, con organizaciones. Eso también nos ayuda y nos trae algunos ingresos.
Y claro, pues también dependemos de organizaciones de filantropía global que también están interesadas en seguir testeando estos modelos. Entonces no es fácil y yo creo que el periodismo independiente en el mundo sigue siendo un bien público muy frágil y sostenido por capitales de filantropías importantes que desaparecer nos pondrían en mucho aprieto. Pero creo que vamos por buen camino, sobre todo en demostrarle al público y en demostrarle a las sociedades que lo que hacemos y lo que proveemos es importante, mejora sus vidas. Y yo creo que en la medida en que sigamos por ese camino, incluso vamos a poder aumentar lo que para mí es el sueño más grande, que no es tan fácil en un país como Colombia, y es que tu mismo público financie ese valor que le estás prestando. Sí. Y bueno, esta conversación va dirigida esencialmente a nuestra red de ex-becarios y de becarios actuales. Ya nos has contado que la beca Carolina fue fundamental para encontrar tu vocación y tu pregunta, ¿no? La pregunta que quería responder de cómo crear un nuevo periodismo. ¿Qué le dirías tú a los becarios que tienen y a nuestros ex-becarios que tienen iniciativas, que quieren emprender proyectos? ¿Se puede? Hemos visto que se puede. En tu caso se ha podido, ha sido posible ponerlo en marcha. Sí. ¿Por dónde hay que empezar para poner estos sueños en marcha? Pues yo diría que yo creo que en mi caso particular no quisiera como elevarlo a una ley universal, pero si tuviera como que describir un poco cómo se gestó Mutante en mi vida, que creería que en el fondo fue un proceso en el que honré dos pulsiones o dos señales. Y sí creo que en el caso particular mío fue muy importante honrarlas ambas. Y muchas veces honramos una, pero no honramos la otra. ¿Cuáles son las dos pulsiones? La primera y la más importante, creo yo, es acá, aquí adentro. Se siente acá. Tú tienes esa idea, claro, la idea viene como muy mental, pero la idea se siente aquí en el corazón. Y tú la sientes, es un llamado, ¿no? Hay que hacer esto se necesita, ¿no? Y cuando yo decía hay que hacer esto, hay que hacer periodismo, pero hay que hacer periodismo colectivo, pero hay que hacer periodismo con enfoque de derechos humanos, y hay que hacer periodismo sobre temas de los que no se habla. Ese era el tipo de mensajes, digamos, que me obsesionaban y que gravitaban en mi interior. Pero siento que eso no es suficiente, porque muchas veces uno se encuentra con proyectos o iniciativas que se enamoran de su propio llamado, pero que no son tan atentas a qué está pasando afuera, qué se necesita afuera, qué es lo que necesitan las organizaciones, qué es lo que necesita el público en general, hacia dónde está soplando el viento del mercado. Porque si no hay mercado, pues no va a haber tampoco cómo hacer posible ese sueño. Entonces creo que tener esas dos, eso es lo bueno de tener dos orejas, tener un oído hacia afuera, sí, realmente entendiendo hacia dónde está yendo la necesidad del afuera, y luego cómo esa necesidad del afuera se puede alinear con la necesidad del adentro, muchas veces teniendo que negociar, sí, porque no necesariamente la idea maravillosa que tú tienes adentro se acopla exactamente con lo que afuera se está premiando. Entonces, si tú tienes la suficiente flexibilidad para ir entendiendo cómo transformas ese llamado interior con esa necesidad exterior, es muy seguramente vas a tener más viento que te sople, ¿no? Esa barca inicial que además muchas veces, en mi caso particular, siento que empecé a armar la barca, ¿no? Empecé a armar este pequeño bote, y cuando ya medio le tenía un trapito ahí colgado en un palo, empezó a soplar, ¿no? Porque había una necesidad exterior, había unas condiciones, el país estaba saliendo de la negociación de La Habana, se estaba empezando a implementar el proceso de paz, había una necesidad colectiva muy grande por seguir fortaleciendo a la ciudadanía, a la sociedad civil, y entonces empieza a soplar ese viento y la barca arranca a andar y tú la tienes que seguir armando en el camino,
mientras que el bote ya empieza a navegar. Y esa es, yo creo que la tercera característica importante, y es, tienes que tener la suficiente capacidad de saber hacia dónde estás yendo e ir armando el vehículo en la medida en que el vehículo también va andando, ¿no? Uh-huh. Sí, bien. Finalmente, ya lo último sería, ¿te has sentido respaldado por España en este proceso? Que las becas Carolina al final son una apuesta de España por construir conocimiento, por tener impacto en las sociedades y ahora también por reconocer tu trabajo y ese cambio que has hecho. Sí, ha sido muy, muy, muy bello y muy inesperado cuando nosotros postulamos al medio el año pasado al Premio Rey de España, pues era una postulación más, sí, hay muchos premios, ¿no? Y uno postula aquí, postula allá. De hecho, este era un premio que mirábamos con mucha admiración y como con mucha, con mucho sentido del no estamos listos como para este nivel de premio, ¿no? Y de todas maneras, bueno, apliquemos, pero no era como el premio al que decíamos, no, fijo no lo podemos ganar. Y cuando ya sale la noticia, pues ha sido muy bello sentir como el abrazo proveniente de las organizaciones españolas, de la Embajada Española, de la Fundación Carolina, de la Agencia de Cooperación, de manera muy orgánica, como que yo ni siquiera, para mí, yo no tenía ni idea que ustedes sabían que yo había sido becario. Como que fue exacto, fue algo como que me sorprendió mucho cuando empezaron a llegar los mensajes y como, nuestro becario y tal, y fue como, wow, como, ¿se acuerdan de mí? Qué bonito. Y por eso también, pues, nos animamos a venir, a visitarles, a conocerles más, porque realmente sí se siente, y de nuevo, siendo yo una persona pues que le tengo mucha fe a la acción colectiva como respuesta a un mundo y a una vida llena de crisis individualistas. Pues celebro enormemente que existan redes como las de ustedes sosteniéndonos. Uh-huh. Pues es un placer tener tantos becarios exitosos como los que tenemos, es un placer hacer cosas para el cambio social y contribuir justamente a que podáis conseguir estos retos tan importantes. Juan Camilo, un placer tenerte aquí, muchas gracias y desde luego enhorabuena por ese premio. Muchas gracias a todos, un placer.